Durante las últimas 5 semanas hemos estado haciendo un análisis de la reforma al Poder Judicial. De hecho, concretamente durante las últimas 6 semanas. Hemos platicado con el doctor Everardo Moreno, por ejemplo, con detalle en torno a lo que representa el mismo Poder Judicial. Hemos platicado también con el doctor Gabriel Regino en torno a lo que representa el Poder Judicial en el marco muy particular de la materia penal, es decir, los que están detenidos, los que están libres y por qué liberan a las personas que primero detienen. ¿Qué tenemos que hacer para que alguien se quede en la cárcel? ¿Es culpa de los jueces? Hemos platicado también con un colega periodista en Bolivia que nos ha explicado a detalle lo que sucedió con una reforma al Poder Judicial en donde se vota por jueces y magistrados. Y bueno, pues ¿cuál fue el escenario? ¿Cuál fue el resultado? Hemos platicado la semana pasada, de hecho, con la Cuarta Transformación, con Hamlet Almaguer e Israel Zamora, que bueno, pues defendieron, obviamente, las ventajas que ellos consideran habrá con la reforma al Poder Judicial. Y cerramos esta primera fase, a reserva de que muy pronto estará disponible en nuestros espacios digitales todas las conversaciones y todo el trabajo que estuvimos haciendo con todas las cápsulas que nos hizo nuestra jefa de información, Diana Alcaraz. Esta es la quinta o sexta y última cápsula de esta primera fase en torno a la reforma al Poder Judicial. Pronto le informaremos en dónde puede consultar cada una de estas conversaciones, cada una de estas cápsulas y bueno, pues usted tomar la mejor decisión. Yo entiendo que este es un asunto abstruso, complicado, que da flojera, que no se entiende. Es un asunto que a veces genera también pues, muchas emociones encontradas. Hoy cerramos esta primera fase de discusiones en torno a la reforma al Poder Judicial, hablando justamente con la oposición. Ya en las siguientes semanas estaremos organizando algunas mesas de debate y hacia septiembre pues estaremos viendo qué se termina por votar o no en el Congreso. Me da mucho gusto saludar a Federico Dorin. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. No, encantado, gracias por la invitación. Buen día. Es un honor tenerte aquí en este espacio. Gracias. Y también está con nosotros Jerico Abramo Mazo. ¿Cómo estás, Jerico? Qué gusto. Mi querido Luis, gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Te saludo, Federico. Y bueno, pues un honor estar aquí en MBS Noticias. Hoy pues no hay debate, hoy es un poco más tranquila la cosa, digo porque pues al final de cuentas, así como fue con Hamlet e Israel Zamora la semana pasada, pues en este caso será con ustedes de la oposición en torno a lo que se viene. Entonces a mí me gustaría pues abrir preguntándoles qué se viene, qué ven en lo que se va a votar probablemente de aquí a septiembre. Me gustaría preguntarles de inicio, ¿ha tenido sentido estos foros que han estado organizando? ¿Tiene caso? No, es una farsa, es un teatro montado porque la propia metodología no garantizó la pluralidad, está confeccionado como un aparato propagandístico, Jerico tiene una gran trayectoria parlamentaria y hoy día es diputado federal, él podría haber participado, pero yo no, yo soy diputado federal electo y no fui convidado a los foros, entonces es una majadería, es una falta de oficio político que a los que habremos de tomar la decisión, sí, claro, ya sea por su reelección o por su nueva elección, no somos ni siquiera convidados de piedra, ¿no? Entonces esos son unos foros propagandísticos para tratar de legitimar lo que en la esencia es una venganza política. El presidente lo que quiere es deshacerse de los ministros de la Corte porque son un contrapeso con el que no tuvo la estatura política para convivir. Y ha habido cosas que sí me parece que van a ayudar al debate. El sufrimiento de esta madre que fue a quejarse de que durante 180 días le escondieron el cadáver de su hijo en la Fiscalía de Zacatecas, porque pone el dedo en la llaga de algo que ya reconoció la propia ministra Loretta, que no es necesariamente ajena a la 4T, que la Procuración de Justicia en gran medida no se puede abordar sin ver las fiscalías. Y entonces estamos aquí en una cosa profundamente, perdóname la palabra, estúpida, creyendo que el único problema son los jueces y que el problema no es quién arma las carpetas y qué elementos se ponen a consideración del juzgador. Entonces, que el que haya pasado eso evidenció que hay mucho más que el criterio de los jueces y que lo haya dicho ya Loretta, me parece sintomático, ¿no? Es alguien a quien no le van a poder descalificar
por su pensamiento. No, bueno, es partidista. totalmente 4T, ¿no? Inclusive hasta en la familia es totalmente 4T. ¿Cómo han visto los foros? ¿Tú sí has ido a alguno de los foros? He estado Federico? atento, estaré en el de Coahuila. La verdad, como lo dice Federico, son foros testimoniales donde buscan realmente que un grupo diga lo que quiere oír y otro lo que quiere escuchar. Creo que es como todos los foros de Parlamento abierto, donde en esta última legislatura y en la pasada solamente eran para poder justificar lo ya decidido. Yo te puedo dar un dato muy frío. 2.3 millones de delitos atendió el Ministerio Público en el año 2022. 2.3 millones de delitos. De esos 2.3 millones de delitos en México se pasaron con todas las carpetas ya integradas a los juzgadores el 52.3% de esos delitos. De ese 52.3% de esos delitos, que es la mitad, el 13%, ¿estamos de acuerdo?, se presentó con detenido y el otro 87% sin detenido. Lo que recibe el Poder Judicial solamente logra sacarse adelante menos del 15%. Logra dictarse sentencia. ¿Es culpa del Poder Judicial? No, no es cierto, podríamos decir eso, pero no es cierto. Claro que hay fallas en el Poder Judicial que tienen que ser corregidas y modificadas. Tenemos un Poder Judicial que, según datos de la OCDE, tiene el menor presupuesto de todos los países que están adheridos. Dos, tenemos un Poder Judicial que atiende cada juzgador 327 casos por año. 377 casos por año, más que los días del año. Imagínate tú cuando un juzgador va a tener la capacidad técnica, académica, quizá la pueda tener la académica, pero la técnica y la funcional, tendría que trabajar 24 horas del día por 365 días del año para poder hacer justicia clara y expedita. No la hay. Y con esto cierro, mi querido Luis, esta primera parte de la pregunta que tú haces. Yo creo que la gran reforma tiene que ser integral, desde las fiscalías, que tengan un verdadero sistema de autonomía y que tengan sean ajenas totalmente a los poderes ejecutivos, a los gobernadores y a la presidenta o presidente de la República del turno, y poder garantizar que haya justicia transparente, clara y expedita. Ese es el sueño de las y los mexicanos y no se está cumpliendo de ninguna manera. Fíjate lo que dice Jericó, lo que señalan en estos momentos, Federico, ¿no? El tema de Ministerio Público, juzgador, proceso, sentencia. A lo mejor los que son abogados, los que estudiaron derecho, los que se dedican a la política, los que están pues, más o menos informados, pues tendrán alguna noción de lo que todo eso representa. Pero hoy en la narrativa del presidente a mí me brinca, y me brinca fortísimo, que al simplificar todo, pues hay mucho apoyo. Por ejemplo, hace un rato en la mañanera hablaban de los PPL, ¿no? Y no, el PPL no es una aplicación, es una persona privada de la libertad. Y dice, pues es que liberan a los PPL los viernes o los sábados. So what? O sea, está bueno. ¿Y que eso qué tiene que ver con el tema? La gente le cree al presidente y la gente le cree a la 4T en una narrativa. Y es el hecho de que los jueces son culpables con argumentos. Tú decías hace rato, Federico, utilizando el adjetivo estúpidos. Pues sí son estúpidos los argumentos, pero les creen. Y con argumentos tan estúpidos como que porque los liberan en viernes, los jueces son corruptos. O argumentos tan estúpidos como el hecho de decir que un juez haya cometido alguna falta, pues hace que todos los demás lo sean. ¿Cómo entrarle? Y se los pregunto a ustedes, porque vaya tarea que tienen, con una narrativa de un asunto que es tan complejo y con una animadversión que hay de la gente al tema. No hay un juez que te goce de una gran simpatía, ¿no? ¿Cómo entrarle a ese asunto? ¿Cómo entrarle a la narrativa, Federico? Me parece que hay que entrarle retomando el origen del problema. A ver, con las cifras que trajo puntualmente Jericó. O sea, ¿por qué la propaganda del presidente hace eco con la gente? Porque yo no me atrevería a afirmar, no hay un solo mexicano que no haya tenido contacto con la corrupción. Cuando vas a una fiscalía, ¿no? O sea, la corrupción empieza desde que te levanten o no la denuncia, sí, claro. ¿no? El primero que te pide la mordida es el fiscal, ¿no? Entonces, ese es parte del origen. Entonces, si vivimos en un país donde lo que has oído, lo que has sufrido, lo que has vivido, es que te piden dinero para que avance tu denuncia, porque sin dinero no avanza la denuncia, tu concepción de la Procuración de Justicia
ya está torcida de origen. Y luego se llega a la parte que tú dices de los jueces. Entonces, todos los mexicanos es como cuando vemos, con todo respeto, un policía de tránsito. Sí, claro. Todos están en el mismo desprestigio que los diputados, ¿no? Porque es una percepción sociológica que ya se tiene de ellos, aunque sean buenos servidores, todos los vemos con cara de mordida. Y de mordidas. Y a los diputados todos nos ven con cara del que se duerme y el que no es responsable y el que se emborracha. O sea, entonces, estamos luchando contra eso. Pero a mí me llama muchísimo la atención cómo lo planteaste, lo del presidente. Yo me traje dos datos, a ver. Porque el presidente se queja, como bien dices, de los jueces. Pero déjame poner un ejemplo aprovechando a que está Jerico y que conoce perfecto el caso. Lozoya, ¿no? Lozoya lo trajeron a México. Lo obligaron a mentirle al Ministerio Público. Construyeron toda una faramalla, ¿no? Después quisieron, a través de Julio Scherer, obligar a Ancira a venderle a su competencia más antagónica Altos Hornos. Eso no venía de un juez, eso venía del que el gobierno le decía, y para que tú puedas librar la cárcel, tú le vas a vender al que me dio dinero para la campaña, porque ahí está el audio de Julio Scherer con Villarreal, de los millones a López Obrador en campaña. ¿En qué ha terminado el caso de agronitrogenados? Bueno, Ancira, como ha podido, ha resarcido el daño económico, pero en términos de justicia no hay nadie que esté respondiendo en la cárcel por eso. ¿Es culpa del Poder Judicial? ¿Es culpa de que haya mentido Lozoya, inducido y coaccionado desde la presidencia de la República para una narrativa política? Claro que no. O lo que está pasándole al presidente hoy mismo con Ayotzinapa. Él generó una expectativa. Él dijo que iba a encontrar su fiscalía una verdad histórica distinta. Esa gente se siente defraudada. Los papás de los 43 muchachos se sienten traicionados por la justicia. Pero no ha sido culpa de un juez. El presidente sale después y increpa en septiembre del 22 al juez Samuel Ventura Ramos porque dejó en libertad a 120 personas contra las que la fiscalía no pudo sostener ningún elemento. Y que ahora el presidente hace suyo el argumento diciendo que no participó nadie de las Fuerzas Armadas en la tragedia. Entonces, muchas veces el presidente se queja de cosas que son políticas. Se quejó en agosto del 23 contra el juez Martí Santos porque es el que le otorgó el amparo a Xóchitl Gálvez por la malicia efectiva de que no podía hablar mal de ella desde la mañanera. Entonces, el presidente se queja de asuntos políticos y se queja de que el Poder Judicial no le da la razón al mal trabajo que hizo su fiscalía. ¿Cómo entrarle a la narrativa, Jerico? ¿Tú qué ves ahí? Primero que nada, a ver, los organismos internacionales dicen que México tiene que tener, amigas y amigos del auditorio, 18 jueces por cada 100,000 habitantes. Tenemos 6. El Ministerio Público está saturado, mal pagado. Tenemos policías aún mal pagados, mal capacitados, con los sistemas de prevención totalmente, en algunos municipios se aplican bien, en estados han avanzado mucho, en otros no. Si no acompañamos a las políticas públicas, y amigas y amigos del auditorio, como dice Luis Cárdenas, para hacerlo de forma muy transparente, muy clara, tenemos que mejorar desde los ingresos de los cuerpos policiales, tener buenos sistemas de filtración, pruebas de control de confianza que se apliquen cada año para impedir que personas del crimen organizado puedan involucrarse en las acciones de la seguridad ciudadana. Y desde ahí tenemos que ir construyendo una nueva teoría de acción civil, de acción política, donde podamos tener mujeres y hombres íntegros que puedan representar al Poder Judicial y a las fiscalías. Hoy tenemos lamentablemente un Poder Judicial totalmente saturado. He escuchado todos los foros públicos donde en estos diálogos entre que la 4T quiere desaparecer el Poder Judicial como hoy lo conocemos, hasta los que lo están defendiendo. Yo lo que te puedo decir, y lo decía Orin cuando empezó, sí es una venganza política, es querer quitar a los que están. Yo veo con reserva que hay una urgencia de que esto se vote en septiembre. Dorin, que ha sido diputado en varias ocasiones, y yo también, no va a dar el tiempo en septiembre para votar. En septiembre va a ser el debate plenamente de septiembre para votar todo el tema del Poder Judicial. El artículo 54 de nuestra Constitución dice, mi querido Luis, ¿sí?, que ningún partido político podrá tener más de 300 diputadas y diputados. ¿Sí? Lo de la sobrerepresentación. Es que estamos hablando del Poder Judicial y no estamos hablando de la sobrerepresentación, y lo quiero decir de forma muy transparente. Si el 23 de agosto el Tribunal Electoral dice que no va a haber sobrerepresentación,
vamos a poder decir que esto que estamos debatiendo ahorita va a pasar a ser historia porque nadie va a autorizar la modificación a la Constitución. Pero ¿a poco sí ven eso? A ver, yo creo que la coalición de partidos de PT, Verde y Morena, cuando van a competir, y ya hay temas, no jurisprudencia, pero hay temas sobre ya hay algunas tesis sobre el tema, ellos fueron a competir como coalición, como en el caso del PRI, PAN, PRD lo fuimos a hacer. Y los órganos de medición electoral o los auditores dicen, estas coaliciones son sinónimo de partido, porque son evaluados y fiscalizados como propuesta política en conjunto. Si juntamos a toda la oposición, somos el 43% de los votos en la Cámara de Diputados y solamente vamos a tener el 23% de los diputados. Y Morena, PT y Verde tendrán sus aliados el 77% de los diputados, obteniendo solamente el 53% de los votos. Amigas y amigos del auditorio, eso es totalmente ilegal y eso rompe el balance democrático que marca el 40 constitucional que nos dice que México es un país representativo. Si el tema del Poder Judicial es complicado, el de la sobrerepresentación, te digo, quítate que ahí te voy. Pero o sea, sin ese no a hay la el otro. ciudadanía dice, bye, no, digo, a ver qué les preocupamos votan, ver qué va a pasar el 23 de agosto, mi querido Dori, no sé si tú coincidas. No, coincido. O sea, nos tienen... de alguna forma, en autocrítica, la oposición está cometiendo el mismo error del sexenio. La oposición se dedicó a contestarle las sandeces a las mañaneras. Y entonces, sí sales en medios, porque te empalman en la nota las dos versiones. Pero la gente que vota por Jericó, en Coahuila, o la gente que vota por mí en la Ciudad de México, no me vota para que opine yo de lo que de las sandeces del Observador. Me vota para que yo promueva un proyecto político propio. Entonces, lo que tiene que hacer la oposición, yo creo, es una reforma judicial completamente distinta. Deberíamos estarla construyendo. Una que sí sea, o sea, porque te dicen mucho de la reforma de Zedillo. Sí, nada más que la reforma de Zedillo, el PAN la votó a favor como oposición, porque tuvo dos cosas que fueron buenas para el país. Una, se creó la judicatura, que no existía, que ahora todos coincidimos en que habría que darle autonomía. Y modificarla. ¿Sí? Y creó la figura de la acción de inconstitucionalidad. Eso fue a favor de la oposición y de las minorías. Entonces, bueno, si el presidente quería tener un nuevo pleno de la Corte, el cual redujo el número de integrantes, se hizo un esfuerzo por construir un consenso. Aquí eso no se está haciendo. Y yo creo que, como decía ahorita fuera del aire, sí tenemos un diagnóstico de un paciente enfermo, pero nadie nos está invitando a dialogar. O sea, eso es muy sintomático de que si tienen la sobrerepresentación van a aplicar la plancha, y si no la tienen, pues podríamos hacer una buena reforma judicial entre todos. Acá neta, entre ustedes dos, acá ya son oposición, o sea, de verdad. ¿A poco sí creen que no les van a dar la sobrerepresentación a la 4T? A ver, o sea, ¿a poco sí tienen alguna velita prendida hacia el 23 de agosto? Hace 3 años, digo, ¿neta? El Poder Judicial dijo que no entraron de fondo. El Tribunal Electoral dijo, no entramos de fondo. Eso fue la salida jurídica que le dieron. Yo creo que hoy, al final del día, el Poder Judicial sí tiene que ver, que sí tiene que entrar al fondo. Si no entran, Luis, seremos una oposición testimonial, pero que tenemos que ir con muchas propuestas y tenemos que reivindicar la causa social. No tendrían que estar haciendo esas propuestas en vez de prenderle velitas al yo vuelvo a insistir, ya estamos haciendo propuestas. Sí. En el caso nuestro, estamos construyendo ya, y lo que dice Federico, y nos vamos a juntar porque creo que Federico es un excelente parlamentario. Tenemos que construir los que sí queremos que le haga bien al país, y yo desde aquí tiendo mi mano para hacerlo, Federico. Vayamos con propuestas jurídicas sólidas para decir, a ver, el Poder Judicial sí requiere una urgente cambio en transparencia, sanciones para el que haga mal su chamba, y sobre todo en certificación de los procesos judiciales, al igual que tiene que ir acompañado de una modificación de las fiscalías de los estados y de la República. Y otra cosa de la que no se habla, el 80% de los temas judiciales están en los estados, y ahí nadie quiere tocar el tema. Ahí están gran parte de los delitos, ahí está gran parte de los problemas, y tenemos que hacerlo con una buena ley que garantice justicia. Pero la gente quiere justicia. ¿Tiene sentido? ¿Tú ves velita prendida para que no haya sobre representación? Digo, ahí sí ya te cambia todo el escenario. ¿Tú qué ves, Federico? A ver, pues en la propia Ciudad de México, ya con Morena en 2021 hubo un fallo que evitó que tuvieran sobrerepresentación. Me parece que en este mismo tema nosotros sí le debemos apostar a un voto de confianza a la Sala Superior. La Sala Superior pues ya le confirmó
cuando menos 6 sanciones al presidente. 6, Luis, ¿no? Hace menos de 15 días. Puedes calificar la elección de Sheinbaum y decir que ganó y que con este concepto de la determinancia, toda la trampa y la elección de Estado no es significativa porque el margen es muy amplio. Y es un criterio legal, no es mi dicho. O sea, que es una cosa cínica que tiene nuestro marco jurídico. Tú puedes hacer trampa electoral siempre y cuando ganes por más de 7, no incide en el resultado. Claro. Mientras no sea determinante. Pero decir, como sala superior, que la intermisión del presidente, que yo mismo ya determiné, no incidió en la elección de manera determinante, y encima darle una sobrerepresentación, ¿no?, a un proyecto que ganó desde la coacción del voto, la manipulación de los programas sociales y el desvío de recursos, son las frases de las sentencias de la sala superior, no son mis frases. Esos 3 conceptos ya los han determinado en cuando menos 6 casos, y faltan los otros 3 que vienen de la sala especializada. Entonces, me parece que el Poder Judicial tiene la oportunidad de reconocer un resultado que nosotros reconocemos. Por supuesto que no me gusta el resultado, pero el margen hace que legalmente sea presidenta de México porque la trapacería electoral palidece al lado del margen de diferencia de votos. Tendría que compensar el tribunal en congruencia con que no salga copeteada la trampa electoral con una sobrerepresentación ilegítima e ilegal. Amo a poner que no tienen razón y que también la pierden, digo, con todo respeto, pero vamos a poner que por alguna razón no les dan la razón jurídica. No, siguen dando la sobrerepresentación. Está bien, les dan la sobrerepresentación. Tienes a una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que es donde van a estar ustedes. Les falta un senador para ser, o senadora, para tener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores también. Yo quiero regresar a esta narrativa, al discurso. Han hablado mucho del tema, por ejemplo, penal, ¿no? Es que lo meten a la cárcel, sale, etcétera. Yo quisiera que le hablaran a las personas que, por ejemplo, tienen una bronca de una herencia, tienen una bronca de un divorcio, y que además están encanijadas con el juez. Claro. Pues el juez no me votó a mí, el juez me dio en la torre, el del divorcio. Pero de esas nadie hable, te voy a decir por qué. El de la herencia. En lo que decía Yerko, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el 70% de la materia que conoce el tribunal es materia civil y familiar. Claro, o sea, la materia penal palidece en la estadística. Ajá. Lo que pasa es que el presidente está centrado ahí para legitimar ¿no?, sus berrinches de persecución política frustrada, ¿no? Porque lo que él ha querido meter a las cárceles a muchos que piensan distinto, y cuando no le sale, descalifica al Poder Judicial. 70%. Pero esos pleitos de 20 años de las herencias, de las sucesiones, que se te muere una parte de la sucesión, no son culpa del juez. Y el gran cúmulo de mordidas, hay que decirlo, que la gente ha recibido peticiones indecorosas ante el Poder Judicial local o federal, muchas veces ni siquiera es la materia penal, pero ellos se centran todo en la materia penal porque es la consigna política del ¿Sabes presidente? qué es lo que me llama la atención? Que de hecho no todos, o sea, lo que platicábamos aquí hace una semana, justamente con los legisladores 4T, era este argumento que yo quería aquí aterrizar. Cuando tú pierdes la herencia, o pierdes el divorcio, o pierdes tal o cual, porque el juez la mitad siempre va a estar en contra, o sea, por default la mitad va a estar en contra porque alguien va a ganar y alguien va a perder. Lo que decía la 4T era que al momento de que votes por él va a ser más cercano a ti. Ese es el argumento de la Cuarta Transformación, un argumento que están pues esgrimiendo en medios y que tiene pues un apoyo popular al parecer. ¿Cuál es el contraargumento? Si voto por el juez es cercano a mí, dicen en la 4T. El tema, mira, a ver, vamos a decir que no uso representación y que la van a sacar en la Cámara, la reforma a votar jueces y ministros de la Corte, 1,700 figuras de jueces y magistrados regionales van a ir a competir, igual que los ministros de la Corte. Vamos a tener 1,700 boletas, más los que compitan contra esos jueces. Vamos a tener más de 100,000 boletas en el territorio nacional, viendo propuestas y definiendo quién va a dirigir los destinos judiciales de México. ¿Queremos eso? ¿Sociedad? La sociedad está harta que no se hace justicia. Los juicios de 15, 20 años por herencias, por terrenos, por robos, al final desesperan a la sociedad que llega a haber corrupción en los sistemas de
interpretación de justicia porque no hay quien resuelva. Porque lamentablemente, y como dice Federico, y es cierto, y es el pan de todos los días, a veces lamentablemente el que tiene dinero es el que saca más rápido su problema y el que no tiene dinero está destinado a perder. Eso es lo que no debemos permitir y lo debemos de evitar y quitar de tajo. La elección de magistrados y jueces no lo van a solucionar, pero vamos a decir que ellos lo votan y que vamos a estar el próximo año viendo boletas de jueces en los procesos del 27 o en los procesos locales de cada 3 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos como oposición a proponer ¿qué formas? ¿Qué ley secundaria? Las letras chiquitas. El tema es que nadie habla de las letras chiquitas porque estamos todos inmersos en el debate de si tendremos o no la sobrerepresentación. Yo espero que no se las den, pero si se las dan, que está violando todo proceso judicial, el artículo 54 de la Constitución, el artículo 40, se está dejando fuera las minorías. A ver, todos los grupos minoritarios de este país, si se da la sobrerepresentación, cuidado, porque los principios que protege el artículo primero, que son los derechos humanos, quedan violentados desde ahí. Pero a ver, vamos a ir viendo ya la ley secundaria y vamos como opción a proponer una buena ley secundaria donde, bueno, no podrán participar personas que tengan más de 10 años, o sea, que tengan más de 10 años de experiencia judicial, que no sean violentadores. Nos podemos saber todo eso, pero al final del día van a correr riesgo todas las personas que vayan en una votación a tocar la puerta, a que se acerque el crimen organizado, a que se acerquen empresarios de cierto o X grupo a tratarlos de comprar y a poner en riesgo el Estado de Derecho. No puedes poner a un ministro de la Corte que vaya a tocar puertas porque genera compromisos que no debe de generar, porque él tiene que fallar conforme a derecho, bajo criterios jurídicos, haciendo garante la Constitución y los derechos de las minorías. Déjame complementar eso porque lo has puesto muy bien, Jerico. Pero a ver, así, a los ojos, ¿no? Sí. Tú votas por diputados y senadores. Sí, no, a ver, yo no los considero cercanos. Pues, no importa, pero eso en suyo ya es una panacea, es una vacuna contra la corrupción. No. Porque ahí está el caso de Saúl Huerta, al que tuvieron que desaforar por andar abusado sexualmente de un menor de edad en la ciudad. O sea, y lo pongo como exlegisladores de Morena. El que tú votes por alguien no es una garantía sine qua non de cercanía y de mayor probidad. Hay casos de corrupción y de conductas indebidas en todos los partidos, en los votados y en los no votados. O sea, votar por un diputado, por un senador, no hace que nuestra imagen sea más cercana, más confiable, por el amor de Dios. Te vinieron a decir una sandez. Si el voto directa fuera garantía de conducta proba, de credibilidad, de lo que llaman en Estados Unidos accountability, los políticos no estaríamos en tal descrédito y no estaríamos viendo qué manzanas podridas nos desprestigian más, porque todos los partidos hemos tenido manzanas podridas. Entonces, votar por alguien no es garantía de nada. Esto que te dijeron es una falacia. Lo que sí va a pasar es lo que dice Jerico, como pasó en Marabatío. ¿Y por qué pongo Marabatío? Porque no pudieron postular a nadie en ningún partido, ni siquiera Morena. Mandaron a todos. Entonces, ¿cómo quién se te ocurre, Luis? A los amigos del auditorio, que va a querer ser juez de distrito para manejar los amparos en materia penal en Chilpancingo? Sí, claro. En Michoacán, en Sinaloa, ni siquiera va a haber votación, porque a los decentes no los van a dejar competir. Así es. Y al que crean que tiene con qué competir y desplazar al que apoya el narco, lo van a matar, ¿no? Entonces, eso que está pasando y que no lo estoy inventando y que fue la elección con más violencia de toda la historia del país, se va a trasladar a los jueces. No es que nos gane el narco movilizando votos, es que la gente decente no le va a poder competir al candidato del narco. Yo coincido plenamente con Federico. Es un riesgo latente el poner a un juez o a un candidato, a jueza o a juez, a que vaya a la calle. Aunque dicen ellos, no irá a la calle, pongámoslos en medios nacionales, en redes sociales, que la gente los ve y que vote de alguna forma por lo que ve en las redes. ¿Y a poco no van a llegar con una pistola a la mesa de cualquiera de esos aspirantes a decirle, si llegas tú, estas son las condiciones y sácame esta averiguación número tal? A mí me ha llamado mucho la atención, se los digo con toda honestidad, que la narrativa de la oposición sigue estando muy en torno a la negativa de... Y en torno a la confrontación del discurso de la 4T. Cuando vino aquí con nosotros nuestro colega periodista boliviano, nos habló de la imposibilidad técnica de hacerlo. En Bolivia les dieron un mamotreto con 500 perfiles para votar.
Pero en la narrativa de la oposición yo no escucho eso, o sea, no escucho la imposibilidad, escucho la confrontación, pues, al presidente, y el presidente está mal, y es que es una venganza política, y es que, y está bien, digo, ustedes son los opositores, ¿no? Por eso mi pregunta, ¿qué pasaría con la reforma al Poder Judicial si se vota como se vota? ¿Y no habría una vía de escape? Porque creo que hasta en la misma 4T ya hay voces que dicen, esto se va a poner cañón. Cambiar de la noche a la mañana, lo está diciendo Ernestina Godoy, sí cambiar de la noche a la mañana el 50% de los jueces. Yo te lo estoy comentando. 1,000 boletas, 100,000 boletas es inoperante. No hay manera. Si el INE, que tiene que ir a manejar, si fueran las 32 elecciones de cada estado, las elecciones de diputados federales. A ver, muy rápido para cerrar esa pregunta. Claro que es no por no, claro que hubo un costo político de que la oposición dijera todo que no. A ver, tenemos que hacer una retrospectiva hacia adentro y autocriticarnos y decir, esto jaló y esto no jaló. Tenemos que ir más proactivos a construir iniciativas que generen políticas públicas de avanzada para poder generar un mejor país y una mejor democracia. Eso estamos todos de acuerdo y vamos sobre esa agenda. Sí. No va a ser no por no. Eso quiero decirlo muy tajantemente, y creo que Federico coincide conmigo. No vamos a ser una oposición de decir no por no. Queremos construir, queremos proponer y queremos estar en la mesa de la construcción de buenas iniciativas de ley para tener un mejor país. Efectivamente, lo que tú has dicho, y con eso quiero cerrar esta parte de tu pregunta. Yo creo que ni siquiera en Morena quieren hacer todo lo que ellos mismos están planteando. Están sacando este tipo de iniciativa porque es un pendiente del gobierno saliente. Y porque es un plagio boliviano y no lo revisaron antes de aventarlo a lo a ver, ya no saben qué hacer. El académico que se le ocurrió, un académico español, ya se echó para atrás. A ver, de los ministros, el 50% de los ministros de la Corte los ha puesto este propio gobierno, como lo marca la ley. Y en agosto viene el otro. A ver, con todo cariño y respeto, amigas y amigos del auditorio. Déjenme ir por allá. No hay a lo mejor una vía de salida. Vamos a votar por los ministros de la Corte. Ahí muere. Yo creo que por allá va. Ahí está. Esa es una salida que respetaría la carrera judicial, que no pondría al narco en la agenda, en las tripas del Poder Judicial, ¿no? Porque el narco empezó pidiendo las policías municipales y luego ya puso hasta gobernadores. Hay que tener cuidado, ¿eh? Tú metes como narco a un juez y luego lo vas a querer con tus votos proyectar para algo más grande. Hay que verlo a futuro. A mí, y aparte déjame ser muy cándido, ¿no? Si ya tienes los ministros, ¿no? Tienes los nombramientos de los jueces y magistrados. Sí. Como diría Juan Gabriel. Pero ¿qué necesidad hay de votarlos si ya tengo a los 11 o la figura que quede que los nombran? Lo que hay que garantizar es mecanismos con la nueva judicatura para deshacernos de jueces que sí sean corruptos. Y ahí para que tengan fallos en contra del gobierno. Así es. Porque los jueces también tienen mucho andamiaje legal para que cuando los quieren destituir sean reinstalados. Eso yo creo que se debe de revisar, pero nos tendrían que invitar a la mesa, como bien dice Federico, a platicar, a aportar ideas. Y ahí sí estoy yo de acuerdo, como dice Federico, en esa mesa. A ver, ellos plantean un tribunal judicial. Yo estoy de acuerdo. Porque el Consejo de la Judicatura, como dijo Federico cuando arrancamos, efectivamente ya se quedó atrás a lo que se requiere hoy. El Consejo de la Judicatura no puede ser juez y parte. Yo creo que el Tribunal Judicial sí tiene que estar ajeno y autónomo al Poder Judicial para que pueda sancionar a aquella juez y a aquel juez que sea corrupto, que haya cometido violencia, que haya cometido un delito, pero que no sea una cacería de brujas, que sea realmente un gran filtro de corrupción, un gran filtro que impida que se hagan malos métodos judiciales. En eso sí estoy de acuerdo, para que veas que no estamos en contra de todo, a favor del Tribunal Judicial. Que no dependa la sanción de los jueces del Poder de la Judicatura. Hay denuncias claras contra jueces que han cometido delitos y no procede. Claro. Vamos al Tribunal Judicial. En eso sí, yo te lo puedo decir, estamos de acuerdo. Y démosle al ciudadano, déjame ponerte el ejemplo de Rosario Robles, démosle al ciudadano la posibilidad de ganar su asunto y luego litigar para destituir al juez. Yo estoy seguro que si tuviera esa herramienta Rosario Robles contra el juez Delgadillo Moreno, que es Delgadillo Padierna, que diga, ¿no? El familiar del Dolores Padierna sería destituido por la consigna con la que actuó. Pero los ciudadanos no tienen esa herramienta. O sea, tus quejas ante la judicatura pueden dormir sueño de los justos para la eternidad. En eso coincido con Diego. Ahí empoderemos ciudadanos, no gobierno, no partidos. Ciudadanos. No una burocracia morena. Empoderemos ciudadanos para que también, si yo ya te gané mi asunto,
y ya te lo gané en una instancia, va a ser más fácil probar ante ese tribunal tu dolo, tu parcialidad, y que yo, a través del tribunal, te destituya, ya no con consideraciones políticas, el propio nepotismo, porque te dicen, es que hay mucho nepotismo, y que no hay nepotismo en los gobiernos, ¿no? Está lleno. O sea, entonces, combatamos eso a través de fortalecer ciudadanos vía el tribunal. Eso puede ser una opción. Les quiero agradecer mucho que hayan estado hoy aquí con nosotros, se nos fue el tiempo. 5571-1313-37, muchos comentarios. Por Dios, ¿con qué legalidad hablan de esto? Estado de Derecho, justicia, nomás los negocios que tienen sus presidentes de partido, Marco Cortés, Alito Moreno, dicen aquí. Hola Luis, los juicios intestamentarios y los divorcios tardan también mucho por culpa de abogados, no siempre es culpa de los jueces. Así es. A veces son los abogados los que alargan todo para cobrar más. Hola, yo una vez tuve una demanda contra una gran empresa por despido injustificado y me llevé 11 años. Al final perdí y no recibí nada. El juez fue un corrupto, dicen aquí, que apoyó a la empresa. Hola Luis, hay noticias más importantes, parecen los 3 chiflados. Bueno, gracias. Dicen aquí, el juez no va a hacer justicia, ya que es su amigo, ¿cómo va a favorecer al que conoce? Pues ¿dónde queda la justicia? En Chilpancingo, el narco ni siquiera necesita jueces, por Dios, ellos imponen la justicia. Dicen aquí en el WhatsApp, a mí me dio en la torre un juicio de recuperación de mi casa, nunca me defendieron, solamente me quitaron mi casa, los jueces. Si en una elección cualquiera, todo electorado votara por un solo partido, tendría sobrerepresentación. ¿Qué pasaría? Le quitarían votos para dárselos a la oposición, aprendan a perder, dicen aquí en el WhatsApp. Si quieren que se les crea, digan que primero hagan democráticos a sus propios partidos. Se dejaron manipular, dicen aquí en el WhatsApp, por sus intereses. Una persona dice que si conozco a un panista que sea pobre, pues ahorita un buen, hay muchos, pero fíjate, que ya no, a un priista que Luis, sea pobre, en fin. Excelente los mensajes de la ciudadanía, pero sí te quiero decir algo. Queremos que mejore el país. La autocrítica tiene que hacerse, el PAN tiene que hacer la suya, el PRI tenemos que hacer la nuestra, y efectivamente, amigas y amigos, se tienen que cambiar las cosas. Nadie está en contra de todo. Ya. Todos queremos generar una mejor política pública para abonar a que le vaya mejor al país. Tanto que estoy diciendo de la reforma que plantea Morena, sí al Tribunal Judicial, claro que sí, pero construyamos una ley secundaria que garantice derechos y que haga que la gente sí tenga justicia, no que sea una reforma de venganza, sino que sea una reforma de avanzada. Gracias, Jerico, muchísimas gracias por estar con nosotros. Federico, para cerrar. A ver, yo me sumo a lo que dice, a ver, ¿cuál es el papel de la oposición? Para la gente que no votó por nosotros y que podríamos no ser gente de su agrado. Todo mundo necesita un contrapeso. Así como la gente vio a López Obrador como un contrapeso contra el PRI, contra el PAN, todo sistema democrático necesita un contrapeso. A los mexicanos nos urge un país en el que todos aprendamos a platicar y a dialogar. Nosotros no tenemos como misión sabotear a Morena, pero sí tenemos como misión contener los excesos, como podría ser alguna ocurrencia en este caso. Entonces yo exhorto a la gente a que veamos el tema como un tema en el que nosotros, aunque seamos oposición, podemos pulir las ideas para que sea lo que tú decías, nada más aplicable a la reforma, como está hoy día, ¿no? Mandar a la gente. Imagínate cómo vas a mandar a la gente con una lista de 1000 nombres a buscar el nombre de Luis Cárdenas. ¿En qué? Te hago una pregunta. ¿En qué boleta? ¿En qué folio de boleta? ¿En cuál cabe? Por eso, si ya tienes los ministros, no necesitas los demás. Entonces, ojalá y la gente y nosotros, los políticos, aprendiéramos a que todos somos parte de la solución. Ya se pasaron las elecciones. Yo tomo nota de las críticas al PRI y al PAN, pero el país necesita hoy del PRI, el PAN y de MC para contener esta tropelía judicial. A construir un mejor país. Federico Doring, gracias. Que la política siga para hacer política y no justicia.